bueno, aquí contigo para continuar este maravilloso viaje y buscar establecer la plataforma de tener una salud funcional para vivir realmente una vida exhilarante. Hemos estado hablando durante algún tiempo de la evolución de la medicina y ya hemos escuchado a la doctora Rosana Briceño hablar de la medicina funcional, ¿verdad? Como una contestación a la crisis existencial del momento. La medicina convencional respondió a una crisis de enfermedades infecciosas, de malnutrición, de tuberculosis, una serie de cosas, y basado en eso pues se concentró el desarrollo primario de la medicina convencional, que ha sido una bendición para el mundo en términos de manejar trauma, manejar emergencias, cirugías, operaciones, lo que agradecemos y vamos a seguir teniendo gracias a la tecnología y al esfuerzo de muchos científicos dedicados. Pero ciertamente ahora tenemos una crisis de salud un tanto diferente y son esas medicinas que no pueden resolverse ni con una cirugía ni con un medicamento, lo que hemos llamado las enfermedades crónicas, ¿verdad? Y que tienen la potestad de afectar el estado de salud y felicidad con la que vamos a envejecer. Y por eso vemos que una falta de orientación y de entendimiento en esto, una de las cosas que estamos notando es la aceleración del proceso de envejecimiento, algo que no nos está gustando mucho, sobre todo, ¿verdad? La generación de baby boomer, ese montón de bebés que nacieron después de la guerra y que están ahora en el periodo pre-retiro o de retiro, que quieren mantenerse saludables, viajar, vivir. ¿Cómo se hace eso? Pues nosotros hemos traído a la experta. Vamos a tener aquí la persona que ya nos está educando en lo que es medicina funcional y que nos va a educar hoy de forma particular en lo que es la longevidad. ¿Cómo es eso? ¿Qué es lo que sucede? Que si la genética, la epigenética, uno escucha tantas cosas y hay veces que el internet es fabuloso, pero te da tanta información que no sabes cuál es la que es real. Pues aquí tenemos de nuevo con nosotros a la doctora Briceño. Bienvenida nuevamente para que comparta contigo qué es la longevidad, qué es lo que está pasando, por qué el tema tiene esta efervescencia y cuáles son los principios básicos que debemos entender en este proceso. Adelante, doctora. Gracias una vez más por la invitación. Me encanta estar delante de tu presencia y la presencia tuya también. Me gusta lo que dijiste de longevidad, porque en la medicina convencional hablamos del spam de vida, ¿verdad? Y siempre ha habido la expectativa de vida. Correcto. Y a mí me encanta decir que quiero agregar más que años a mi vida, quiero agregar vida a mis años. Y hace mucha diferencia Ya lo creo que sí. una con la otra. A veces y mencionaste algo que quiero repetirte, y es que en la medicina convencional, el tratamiento agudo para situaciones agudas es maravilloso. La evolución ha sido increíble y ahora quizás con inteligencia artificial vamos a ver cosas impresionantes. Sin embargo, para el tratamiento de condiciones crónicas y prevención de condiciones crónicas, realmente tenemos mucho espacio, y ahí donde la evolución de esta nueva medicina, de estas nuevas tendencias, da la oportunidad de poder vivir el número de años y ser longevos, pero agregando vida a los años. Y en el capítulo anterior habíamos hablado un poco sobre los factores de vida que deberíamos considerar para esta longevidad, y mencionaste la genética. Eso es correcto. Me encanta siempre decir que el DNA no es el destino. Por muchos años creíamos que si lo teníamos en nuestros genes, eso era lo que iba a ocurrir. Y con años de investigación, especialmente con los gemelos que compartían la misma carga genética, se dieron cuenta que el resultado de la exposición ambiental hacía un impacto inmenso sobre la manera como se expresaban los genes. Y eso es algo en donde a mí me apasiona, porque sí podemos modificar la expresión genética con estilo de vida. Wow. Y eso son grandes palabras, Doc, ¿verdad? Es decir, que aunque tengas un gene ahí que te predispone a una condición, no debes temer si aprendes lo que nos va a enseñar la doctora, porque puede ser que no se manifieste. Correcto,
correcto. Y ese abrió un espacio, porque cuando empezamos con genes, se creó mucha incertidumbre, ¿verdad? Porque sabía, era como una sentencia. Esto es lo que vas a tener y esto es lo que vas a padecer. Pero hoy por hoy sabemos que hay mucho que está al alcance de todos para poder hacer cambio. Y uno grande que ha habido investigación bien reciente es con el gen del Alzheimer, porque han conocido que existe, pero no necesariamente el tenerlo, vas a tener la condición. Y todo lo que se puede hacer, muchos años antes de que el gen se pudiera expresar, lo que se puede hacer en estilo de vida para que sea completamente diferente. ¿Qué cosas son las que podemos empezar a hacer? Porque se han hecho, ahora mismo hay una enorme inversión billonaria en investigaciones, desde el 2003 para acá que se hizo, ¿verdad?, la caracterización del genoma humano. Y hay un estudio inclusive que le llaman las zonas azules, ¿verdad? Háblanos un poquito de eso y cuáles son esas prácticas importantes o consideraciones que debemos tener si aspiramos a tener, ¿verdad? Como tú dices, años con vida, ¿ok? Longevidad con salud. Sí, a mí me encanta. Yo escucho la palabra zonas azules y me apasiono. Quizás para los que no conocen de qué se trata, las zonas azules fueron zonas geográficas en el mundo que estudiaron para identificar qué eran lo que hacía este grupo de personas para hacerlos más longevos, para que expresaran longevidad. Y le llamaban el grupo de los centenarios. Muchas veces se conoció originalmente como los centenarios y eran personas que podían vivir cerca de los 100 años o después de los 100 años. Y estudiaron qué actividades eran en común para ellos, para esta zona. Y como lo hablamos en el capítulo anterior, lo primero que evaluaron era el tipo de alimentos que comía esta gente. Y había una diversidad de comida, pero lo que sí había en común es que era comida real. Esta gente comía, no comía de la bolsa que tiene el panel nutricional, come de lo que trae la naturaleza, de la tierra. Algunos creo que lo sembraban ellos mismos. Exacto, correcto. Así que los alimentos eran diversos, no había un único alimento. Sí estaba muy basado en plantas, no era exclusivamente plantas en su gran mayoría, pero sí era basado en plantas. Una alimentación bastante similar. Otro factor importante era que tú mencionabas, la cocción, el movimiento, el que subían, el que bajaban, el que no sembraban, correcto, caminaban de un lugar a otro, y no era necesariamente en áreas rurales, porque habían zonas rurales, pero habían zonas también que había todo lo que tiene una ciudad, ¿verdad? Sin embargo, en la ciudad pues buscaban oportunidades para moverse y hacer actividad física. Así que el movimiento seguía siendo una parte importante. El tercero que me encanta, yo digo, esta es una que a mí me apasiona, es que había comunidad. Estos lugares tenían una comunidad establecida. Y me gustaba mucho porque había la comunidad en todas estas zonas azules participaban de comunidad, bien sea para celebrar, para compartir, en una actividad religiosa, en una actividad entre mujeres. Siempre había juegos. Siempre había oportunidades para compartir y para vivir en comunidad, que eso lo hemos perdido en los últimos años. Me gustó mucho también ver en estas zonas que ocurrían los espacios cuando bajaba el sol, es hora de acostarse a dormir. Es hora de bajar revoluciones e irnos a la cama. Muy enfáticos en que hay que descansar, tener las 7 u 8 horas de sueño, que típicamente en este ritmo acelerado de la sociedad, sacrificamos horas de sueños por ser más productivos. Y definitivamente otra de las cosas, había un poco de consumo de alcohol en algunas de estas. La diferencia de ese alcohol no es el alcohol al que tenemos exposición ahora mismo, ¿verdad? Donde la toxicidad es muy alta en la producción de alcohol. Esto era alcohol producido por ellos. Vino de sus propias uvas. Vino de sus propias uvas, así mismo, vino de sus propias uvas. Y otra de las cosas en común para ellos, que lo hablamos también en el capítulo anterior, que se relaciona con la comunidad, era esas relaciones, la intensidad y la calidad de las relaciones entre ellos. Hablamos del descanso, hablamos de la meditación, que yo sé que en la parte de meditación tú vas a tener espacio también para abundar sobre esa disciplina de poder no solamente descansar y dormir, sino tener relajación activa. Yo le llamo relajación activa,
porque permanecer en meditación requiere intención. Así que no es relajarte y sentarte delante del televisor a ver qué hay en Netflix. Es relajarte activamente y conectar con tu esencia. Y estas disciplinas las veíamos en las zonas azules. Exactamente, que lo que hacen es reforzar las buenas prácticas de lo que es tener salud funcional. Obviamente, y interesante como menciona la doctora, ¿verdad? La modernización, la vida, los hábitos que hemos adquirido en lo que llamamos la sociedad moderna van en contra de eso, porque es el sentarte en el escritorio frente a la computadora, el no moverte. Hay gente que hasta se manda texto y se manda email cuando a lo mejor la persona está en el otro lado. Este aspecto de comunidad, de juegos de mesa, de tertulias, de conversaciones, de escuchar a alguien tocar un instrumento que ahora está sustituido por meterme en el celular o en el juego electrónico, ¿verdad? Y las rutinas, el encierro, pues es importante crear conciencia, que nos digas estas cosas, porque lo cierto es que lo que ellos están haciendo no es lo que estamos haciendo nosotros. Y entonces, quizás que nos hablaras un poquito más del concepto de la epigenética. Si cada uno de estas personas que está aquí escuchándonos hace unos cambios en su vida, ¿cómo es que eso funciona? Cuando hacemos el ejercicio o cuando comemos lo que tenemos que comer o cuando el alcohol es poco ¿verdad? Y de calidad, ¿qué pasa? ¿Verdad? Porque eso es lo que conocemos como la epigenética, que es lo que apaga y prende los genes. ¿Cómo nos explicas eso desde el punto de vista médico? ¿Qué es lo que ocurre? Qué bueno, qué interesante. Y algo, antes de hablarte de la epigenética, te voy a agregar algo adicional. Ajá. Que olvidamos, ¿verdad? Y es vivir una vida con significado y propósito, ¿verdad? Y cuando agregamos también significado y propósito, somos capaces de modificar genéticamente, que no es solamente todo lo anterior, sino también tener razón para levantarnos todos los días. Hay en la epigenética, es un campo que todavía, voy a decir un campo muy fértil, y es un campo donde es relativamente joven, donde seguimos aprendiendo. Actualmente no tenemos disponible una forma exacta. Existen bajo research, pero no, y algunos están comercialmente disponibles para poder identificar algo que tú mencionabas en el capítulo anterior, que era tu edad biológica versus la edad cronológica. ¿Verdad? La edad cronológica lo celebramos todos los años cuando tenemos un bizcocho y celebramos un año más de vida. Pero no necesariamente el número de años determina biológicamente cómo tú estás, ¿verdad? Y hay marcadores que se pueden utilizar disponibles al acceso de cada uno de nosotros, tanto en tu peso, valores de laboratorio, estas cosas que te calculan más o menos tu edad biológica, en cuán flexible tú eres, cuánto es tu movilidad, todo eso forma parte de. Pero existe una forma de medir edad biológica donde lo que más se utiliza es algo que se llama metilación del ADN. Y la metilación del ADN, igual que la longitud de los telómeros, que eso es un poquito más complicado, pero es como las puntitas, ¿verdad? De los cromosomas. Esos han sido marcadores, y hay un tercero que se llama las histonas, donde pueden identificar más o menos, en base a tu genética, tu edad biológica. Y cómo en todos coincide, indistintamente del marcador que utilices para medirlo, coinciden de que se puede modificar. Todas se pueden modificar con estilo de vida. Y es interesante porque eso anteriormente se pensaba que si el telómero ya estaba reducido era por desgaste, ¿sabes? Se desgastó, ya no hay nada que hacer. Pero ahora sabemos que se puede aumentar el tamaño de los telómeros. Y es interesante porque anteriormente se pasaba desapercibido, es pensar como que descansar. Yo escuché muchísimas veces oportunidades de personas que subestimaban el valor del sueño. Se alarga el telómero al dormir. Es súper importante. Y y tú mencionabas, hay mecanismos, por ejemplo, sé que es complicado la metilación del ADN, pero es como si tú le pusieras como si le pusieras un tag al ADN con la metilación. Y se puede, la metilación es susceptible a muchos, pero esos tags se pueden remover. Esos tags pueden hacer una diferencia. Y bueno, yo sé que es algo que hablo en la oficina, no es exactamente lo mismo, pero hablamos de metilación. En mi oficina me encanta hablar de las vitaminas metiladas, de las que no son metiladas, porque al final del día impactan varios procesos para eliminar toxinas, que sé que vamos a tocar eso un poco más adelante quizás, y cómo toda la toxicidad,
la toxicidad no solamente en alimentos, en ambiente, en pensamientos, en emociones, todas esas afectan la forma como se metila el ADN y por ende la forma como se expresa ese gen que quizás traes contigo, pero no necesariamente se tiene que expresar. Así que es interesantísimo y sé que vamos a seguir creciendo en esa práctica para poder ser más específicos en las cosas que tenemos que hacer para alargar nuestros telómeros y hacernos alargar y tener más vida. Correcto. A nuestros años. Doctora, y en esta área en particular, ¿verdad? Y no puedo renunciar a mis pasiones, que en este caso es la psicología, y el aspecto y el componente mental y emocional. Cuando hablamos del envejecimiento y tocamos todos estos temas, ¿verdad? Como los telómeros, etcétera, sabemos que el manejo emocional y del estrés es uno de los más que afecta porque acelera el proceso de oxidación celular. Y obviamente hay más células, menos células disponibles, ¿verdad? Se afecta la producción de la energía humana, que ya hablamos en otro capítulo que se llama el ATP. Quizás hablar un poquito de qué es la oxidación celular y cualquier cosa que le afecta, porque prácticamente todo le afecta. Todo. Y recuerdo porque vi tu capítulo donde hablabas de la mitocondria y cómo el órgano es capaz de producir energía y cómo se afecta, en la medida que pasan los años, se afecta la calidad y la cantidad de las mitocondrias. Y por ende se afecta la producción de energía. Y hay muchas de estas condiciones crónicas que afectan actualmente, que están muy relacionadas a salud mitocondrial. Y eso es un aspecto que personalmente yo recuerdo en la escuela de medicina hablar de la mitocondria, pero era como un órgano que era casi intocable, como que existe, pero no lo podemos ni medir. Y actualmente en medicina funcional evaluamos la toxicidad, por ejemplo, que tú mencionaste, los radicales libres, y cómo los radicales libres afectan, obviamente, la producción de ese ATP, está muy ligado a toxicidad en todos los aspectos, y que sí es importante ser muy intencional para eliminar o disminuir la exposición a toxicidad, incluyendo emociones y pensamientos y órganos fosforados y todo lo demás. Que pero no es nada más que mercurio, humo, que no es aquello. Correcto. Nosotros mismos las creamos, la toxicidad. Correcto. Y al mismo tiempo buscar activamente elementos para poder eliminarlas. Pero mencionaste algo que es tan importante, difícil de evaluar y medir, pero tan o más importante que la toxicidad, y es precisamente ese tiempo de poder pausar, de poder conectar contigo, con la naturaleza, con el universo, con tu creador, y eso también disminuye hace que los telómeros se pongan más grandes y se logra a través de la meditación y a través de la pausa. Así que es interesantísimo. Yo creo que uno de los mensajes importantes que ha traído la doctora es: tu genética no te condena. DNA no es lo mismo que tu destino. Y que nosotros tenemos la oportunidad con estas prácticas de salud funcional de ir creando una experiencia diferente en nuestro interior. A veces nos preocupamos mucho, ¿verdad?, de toda la toxicidad en nuestra relación con el exterior, pero adentro hay toda una comunidad de millones de microorganismos, de millones de células, y esa comunidad interna. Necesitas conectarte más con esa comunidad interior para asegurar que tus días no solamente sean más largos, sino que sean de una vida exhilarante. Yo creo que sí, aquí nos pega, ¿verdad?, el concepto que hemos estado tratando de llevar. ¿Algo más que nos quiera, algún consejo en particular con el que podamos empezar nosotros a trabajar? Yo sé que, ¿verdad?, siendo también estudiante y paciente tuya, para ti el detox es importante. Así que no sé, ¿verdad?, qué recomendación le podrías empezar a dar, como ya parte de nuestro cierre, a estas personas que nos escuchan. Mi primera recomendación sería escuchar tu cuerpo. Tus síntomas típicamente tienen algo que decirte. Y escuchar, ser más intuitivo con tu salud, buscar ayuda cuando necesitas buscar ayuda. El internet, tú mencionaste, tiene muchísima información, pero a veces es tanto que no sabemos cómo. Y siempre la ayuda de un profesional te puede ayudar en el cómo. Ser compasivos, Aida. A veces queremos hacerlo todo
al mismo tiempo. Y siempre es empezar una cosa a la vez, una cosa a la vez. Ser compasivos y hablaste del detox y yo creo que hay oportunidades para hacer activamente detox de tu cuerpo, pero la realidad es que el detox ocurre todos los días, disminuyendo la toxicidad, aumentando la posibilidad de eliminarlo y conociendo lo que traen tus genes, con compasión, sin juicio, saber que hay cosas que tú sí puedes modificar una vez que las conoces, pero definitivamente es haciéndolo uno a la vez. Uno a la vez. Y es bien, bien importante. De hecho, uno de los ejercicios que me pidió la doctora y que yo hice, ¿verdad? Que es 23andMe, en donde hay una caracterización de mi genes, a que yo tengo predisposición y no. De hecho, cuando yo fui, yo quería bajar de peso, tener más energía y llegar a longeva saludable. Así que, ¿verdad? Mis tres cosas que ella me preguntó estaban claras. Estamos en ese proceso y tú también puedes hacer tu agenda. Tú también estás a tiempo. Esto existe y no es por casualidad. Aquí te estamos llevando información completa, integrada, que viene desde el amor. Porque una de las cosas, ¿verdad?, que pudiste ver en la doctora y que posiblemente hayas visto en mí, es que el carrito a través del cual te llevamos esta información es el amor. El deseo de que aunque no te conocemos, sabemos cómo te sientes, sabemos que eres humano, podemos compararnos tú y yo y nuestras aspiraciones de tener una vida saludable. Es importante. El detox de todos los días. En algún momento podemos hacer un detox más profundo, como dice la doctora, pero el detox es a quién escuchas, en qué piensas, cómo te relacionas, cómo te emocionas. ¿Qué vas a hacer hoy después de haber escuchado a la doctora como experta en longevidad? ¿Qué vas a hacer hoy como una decisión diferente para que mañana, uno a uno, un paso a la vez, un hábito, después viene el segundo, un hábito? Cuando yo me siento en la remadora y ya voy por el minuto 20 o 25 allá en los lagos de Canadá y que ya está menguando como que la energía, aunque tengo el facilitador ahí gracias a la tecnología, yo lo que digo es uno más, uno más. Si yo logro esto, uno más, un hábito más, un día más. Y eso es lo importante. No es la meta, sino completar el proceso de hoy. Porque completando el proceso de hoy, con el proceso de mañana, con el proceso del otro día, vamos a conseguir esa meta de vivir una vida exhilarante.